Aquí podemos ver algunas tecnologías de batería. Por ejemplo, bueno, aquí seguimos con la lógica de la batería en el piso del vehículo. Y recordemos que las baterías no van por sí solas, sino que necesitan una carcasa indestructible, ¿ya? Es decir, una carcasa con un gran factor de seguridad, cosa de garantizar que en caso de colisión no se vea afectada las baterías. Mira, tenemos aquí una marca Varta, ¿cierto? Y una configuración de 40 volts y 40 ampere-hora. Aquí podemos ver que la tecnología va unida en serie, positivo con negativo de cada una de estas celdas. Por otro lado tenemos la batería Trojan. La batería Trojan ha sido icónica en el rubro de las baterías de plomo. Se usa, hasta el día de hoy se usan en carros de golf, por ejemplo, algunos yates, ¿cierto? Para sistemas solares también. Los típicos vehículos que están en el aeropuerto, por ejemplo, transportando maletas, tienen incorporado este tipo de baterías, que son las baterías muy eficientes respecto a la tecnología de plomo. Acá tenemos un banco de baterías de Panasonic, que podemos ver cada una de las pilas que existen, ¿cierto?, al interior. Acá, por ejemplo, tenemos un formato de pila, ¿cierto?, de litio, y cada una está, acá en este caso, están unidas en paralelo, es decir, toda la cara positiva y toda la cara negativa va unida a otro tipo de banco, de otro tipo de configuración, ¿ya? Y ahí uno va armando las diferentes configuraciones eléctricas que uno va buscando. No solo importa el voltaje, recordemos, lo que también importa es la corriente que va a pasar por cada una de las baterías. Si el sistema, imaginemos que está en serie, va a pasar toda la corriente por cada una de las baterías. Si el sistema, pero vamos a tener un alto voltaje. Si el sistema está en paralelo, se va a dividir las corrientes en dos, pero la tensión va a ser menor, ¿ya? Por lo tanto, hay que ir jugando ahí con la configuración. Estas baterías son, por ejemplo, de 4 ampere-hora y 3.7 volt, ¿ya? 3.7 es el voltaje nominal, ¿cierto? El voltaje a plena carga. Sin embargo, pueden ser cargadas quizás a 4 volt y quizás un poco más, ¿ya? Eso por un lado respecto a las pilas de litio. Acá también tenemos otra configuración que son las 18650, son las más comunes, una de las más comunes en el rubro de la electromovilidad. Tesla ha usado este tipo de formato durante mucho tiempo. Y aquí tenemos una tecnología que Victron también son tecnologías de baterías de plomo ácido que se utilizan principalmente en el rubro de solar, ¿cierto?, fotovoltaico, y muchas veces vamos a tocar el tema fotovoltaico en el curso. ¿Por qué? Porque muchas veces nos interesa también que la energía raíz que ingresa al auto eléctrico sea verde y sea sustentable y amigable con el medio ambiente. Por lo tanto, esa tecnología fotovoltaica muy probable que tú también te vayas a interesar próximamente. Aquí podemos ver las diferentes nomenclaturas de las pilas de litio. Por ejemplo, esta pila de litio es la 26650. Acá está, 26650. Esta pila tiene el orden de 3300 mAh de capacidad y estas son las dimensiones. Esas son las dimensiones de 26.5 milímetros por 65.4 milímetros. Así las podemos diferenciar en el mercado. Por ejemplo, la 18650 tiene del orden de 2200 a 3600 mAh de capacidad y tiene una geometría de 18.6 milímetros por 65.2 milímetros. Generalmente toda esta nomenclatura es relativa simplemente al tamaño de la batería, al formato de la batería. Así es como se adquieren en el mercado. Aquí podemos ver los diferentes tipos de tamaños que vamos a encontrar para diferentes aplicaciones, pero las 18650 son las más comunes en el mercado. Algunas generalidades de las baterías, ¿ya? La mejor batería hasta el momento es la ion litio por su buena relación entre densidad energética y ciclos de carga y descarga. Por otro lado, estas baterías son libres de mantenimiento y de descarga profunda. Hay que monitorearlo para maximizar la vida útil de cada una de ellas. Las baterías de litio comúnmente en auto eléctrico forman bancos de 12.8 volts con 4 pilas de 3.2 volts por banco. Aquí podemos ver dos gráficos bastante interesantes relativos al comportamiento y los fenómenos que ocurren en la batería. Por ejemplo, aquí tenemos la corriente de descarga y por lo tanto, y acá el tiempo en el eje X. ¿Qué interpretamos de acá? Es decir, imaginemos 100 amperes. 100 amperes podemos tener permanentemente esa cantidad de corriente a lo mejor con 100 minutos nomás, ¿ya? Es decir, un poco más de una hora. Pero si tenemos menos corriente, ¿cierto? 10 amperes, por ejemplo, la podemos tener casi con 1000 horas. Es decir, hay un comportamiento que no necesariamente es lineal respecto a la cantidad de tiempo que yo puedo estar sometido a descarga relativo, ¿cierto?, a cuánta corriente me está entregando, ¿ya?
Por otro lado, hay un fenómeno bastante interesante con la temperatura. Acá en el eje Y, ¿cierto? Tenemos la temperatura en grados Celsius, y acá en el eje X, ¿cierto? Tenemos el porcentaje de capacidad disponible de la batería. Por ejemplo, si estamos con 50 grados Celsius, tenemos una capacidad de 120%. Muchos se preguntarán qué es lo que ocurre acá. Son fenómenos físicos de dilataciones térmicas y dilataciones en la batería que hacen que la batería, al estar sometida a esa temperatura, tenga mayor capacidad de carga. Sin embargo, no necesariamente estamos en un rango de alta eficiencia, pero el fenómeno nos dice que tenemos mucha más, un 20% más de capacidad de carga. Lo recomendado siempre es que la batería esté a temperatura ambiente, a una condición refrigerada, ¿cierto? Y ahí es donde vamos a maximizar eficiencia, ¿ya? Pero no nos engañemos, el que tenga mayor capacidad de carga no necesariamente es lo recomendado para estar utilizándola. El DoD es una sigla que vamos a encontrar mucho el relativo a la batería respecto a su vida útil, ¿ya? El DoD tiene relación con la descarga de la batería, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué sucede acá? Imaginemos el ciclo de vida de la batería. Si nosotros siempre estamos descargando la batería al 100%, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un ciclo de vida de la batería bastante bajo. Sin embargo, imaginemos que la descargamos al 50%. Vamos a tener un ciclo de vida, por ejemplo, en este caso, del orden de 3000 ciclos de carga y descarga. Pero ¿qué pasa si la descargamos, ¿cierto?, en un 30% solamente? Vamos a maximizar el ciclo de vida de la batería del orden de, imaginemos ahí, vamos a tener 4800 ciclos de carga y descarga. Es decir, lo que nos está diciendo este indicador, que mientras menos usemos nuestra batería, vamos a maximizar la vida útil. Es decir, recuerden que nosotros tenemos dos conceptos. Imaginemos esto como una batería. Entonces tenemos la energía total y tenemos la energía disponible, ¿cierto? Energía total va a ser, ¿cierto?, toda esta batería llena de energía, ¿ya? Pero la energía disponible va a ser, ¿cierto?, tenemos un remanente que nosotros vamos a dejar intocable, y esta va a ser la energía disponible, solo esta zona de acá, ¿ya? Esa zona es la energía disponible, pero la energía total es la sumatoria de ambas, de esta zona, ¿cierto?, esta zona 1 más esta zona 2, ¿ya? Esa es la energía total, pero la energía disponible solo es esta parte, ¿ya? Esto tiene relación con el DoD. Por ejemplo, si nosotros siempre mantenemos, solo la descargamos en un 30%, es decir, ¿qué significa eso? Que vamos a descargar solo esta parte de abajo en la zona 2 la vamos a mantener intacta, no la vamos a tocar, simplemente vamos a tocar solo su 30%, nos vamos a dar cuenta que vamos a maximizar la batería del sistema. Ahora bien, ¿qué significa eso? Vamos a llevar mucha energía como lastre. Es decir, vamos a necesitar a lo mejor mucho banco de batería para poder utilizar solo el 30%, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay que lograr un equilibrio entre la energía de descarga, ¿cierto?, la energía disponible y la energía total del sistema, con el objetivo de minimizar costos y maximizar vida útil del sistema. Este es uno de los gráficos más interesantes respecto al comportamiento de una batería. ¿Qué es lo que sucede acá? Si nos damos cuenta, tanto el gráfico de carga como el gráfico de descarga son básicamente muy semejantes. ¿Qué es lo interesante de este gráfico? Que tiene una zona, ¿cierto?, una zona prácticamente lineal, una zona que tiende a ser plana y otra zona que, ¿cierto?, crece. ¿Qué es lo que pasa con este gráfico? Acá tenemos en el eje X tenemos el estado de carga, el porcentaje, y aquí tenemos voltaje. Imaginemos qué es lo que pasa mucho en el rubro. ¿Ya? En el rubro pasa mucho que se extrapola directamente el voltaje con el estado de carga, de una forma lineal, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa acá? Si nosotros nos damos cuenta, acá imaginemos que está el 30% y acá el 60%. Yo puedo hacer ese ejercicio de extrapolar en dos grandes zonas. En esta zona, ¿cierto?, vamos a establecer como zona 1, por ejemplo, ¿cierto?, esta zona 1, ¿ya? Vamos a establecer acá una zona 2 y una zona 3. Yo puedo extrapolar voltaje con estado de carga en la zona 1 y en la zona 3. ¿Por qué? Porque tengo un comportamiento lineal, ¿cierto?, bien claro, ¿cierto?, en esta zona. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en la zona 2? En la zona 2 imaginemos que acá yo tengo a lo mejor 12
12.1 volt y acá yo voy a tener a lo mejor 12.3 volt. Nos estamos dando cuenta que en la diferencia, el espacio que está acá es de 0.2 volt y en 0.2 volt está contenido del orden de un 30% de la batería, ¿ya? Es decir, yo acá y acá físicamente en la realidad los valores igual, los datos igual sufren ciertas varianzas, ¿ya? Estamos dentro de la tolerancia a lo mejor del sensor, ¿ya? Por lo tanto hay que ser muy delicado en extrapolar, es decir, asumir a lo mejor que si yo tengo a lo mejor 12.2 implica que estoy a lo mejor en el 45% de la batería, ¿ya? Eso está errado, ¿ya? No necesariamente es así, ¿ya? Hay que tener un nivel de sensibilidad bastante elevado la instrumentación y lo interesante que el gráfico de una batería luego de haberla usado ya pierde un poco el gráfico, ¿ya? Sufre desviación ese gráfico, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en extrapolar voltaje de la batería versus, ¿cierto?, estado de carga de la batería. No necesariamente son lineales. El dispositivo BMS, es decir, Battery Management Systems, es un regulador de carga específico para baterías de ion litio principalmente, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este dispositivo? Apaga la carga cuando el voltaje desciende por debajo de lo permitido. Apaga la carga cuando el voltaje asciende encima de lo permitido, ¿ya? Y apaga el sistema cuando excede cierto nivel de temperatura. En este caso puede llegar a ser 50 grados Celsius, por ejemplo. Son dispositivos que de no existir pueden ocasionar grandes catástrofes con las baterías. Imaginemos una batería que se está desbalanceando más que otra, nos vamos a dar cuenta que el sistema lo va a detectar y va a cortar el sistema. Pero si no existiese el BMS, a lo mejor esa batería que se está descargando más que otra puede llegar a un punto de voltaje tan crítico que se puede empezar a calentar y producir un incendio alrededor de este banco de batería. Aquí podemos ver una configuración de un banco de batería y cada arreglo, ¿cierto?, en serie o en paralelo tiene su BMS integrado. Y toda esta información va a un cerebro controlador que es el que toma decisiones de abrir y cerrar contactores, por ejemplo, ¿ya? Para tomar la decisión si vamos a activar el sistema de potencia o lo vamos a desactivar.